te oigo. Yo a ti también. Oh, Vale, problema de los AirPods. ¡qué Buenas coraje! tardes, Buenas sí. tardes, Beatriz. Déjame que te presente. Madre mía, Beatriz Bueno, Ruiz, logopeda con una experiencia de más de 25 años, experta en terapia miofuncional y en devolución atípica, ¿verdad? Que ha iniciado ah, recientemente una nueva etapa en su vida profesional, en su carrera profesional, que estoy súper interesada. Ya sabes que soy tu alumna. Hay que renovarse y tú vienes con mucha profundidad en temas como la devolución atípica, de lo que vamos a hablar. Y entonces yo me tengo que arrimar siempre a las mejores. Yo llevo trabajando tiempo, pero con las mejores como tú, yo tengo que aprender siempre mucho. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? con qué buenos ojos me miras. Eh, eh, ya sabes, estoy un poquito regular, pero bueno, llevo todo el día bebiendo muchísima agua para poder tener voz, poder hablar contigo. Tenéis que disculpar el ruido al quitarme los cascos. No pasa nada. Eh, ya no tengo cancelador No de pasa ruido nada. y bueno, ventanas Te abiertas, escuchamos tú sabes. perfectamente. Beatriz, cuéntanos un poco, Vale. porque algo que yo estoy fascinada y que además por eso quería hacer un directo contigo, es por dentro de tu carrera profesional de tantísimos años, tu experiencia como logopeda. A mí me gustaría que nos contaras, porque vamos a hablar bastante de la deglución atípica, nos vas a explicar muy bien lo que es la deglución atípica, pero me gustaría que me hablaras de todas las posibilidades que tiene la logopedia en aquellos trastornos o disfunciones asociadas a la alimentación, ¿vale? La deglución atípica no es lo mismo que la disfagia, y nos vamos a centrar en No, la en deglución absoluto. atípica. Cuéntanos un poco. Vale. De hecho, aunque yo misma me refiero a mí misma como logopeda especialista en deglución atípica y trastornos asociados, quizá debería decir especialista en respiración, masticación y trastornos asociados, porque realmente el, lo primero que suele fallar es la respiración y la masticación. Y la deglución atípica, tal y como la conocemos, deglución funcional, pues es, digamos, una consecuencia de las dos primeras, porque durante el amamantamiento, eh, bueno, pues ahí no hay deglución atípica posible. Tenemos que diferenciar entre los procesos de respiración y masticación, que son los principales que van a determinar el desarrollo craneofacial de una persona. Eh, Cuando estos fallan, uno u otro, es normal que exista deglución atípica. De hecho, yo en estos 25 años creo que me he encontrado un caso, uno solo, de los miles que he tratado, en el que había exclusivamente una protrusión lingual justo en el momento de tragar. Eso no es lo habitual, aunque a nuestras consultas llegan los pacientes derivados por odontólogos u ortodoncistas con el diagnóstico, entre comillas, de deglución atípica. No es el La principal problema protrusión lingual. que solemos. Y deglución atípica realmente es cualquier anomalía en el proceso deglutorio. Hablamos de la fase oral siempre. Cualquier anomalía que no tiene por qué ser protrusión lingual anterior, puede ser un Todo, claro. desbordamiento lateral. Es menos frecuente, pero nos encontramos con mordidas abiertas posteriores. Y de hecho, eh, mucho más limitantes que las mordidas abiertas anteriores, pero claro, la mordida abierta anterior es algo como muy llamativo, Yo porque es nunca vi el una corpiño. posterior. Sí he visto mordidas
que influían en la masticación, en todo el sistema estomático, pero más anteriores. Nunca vi, fíjate. Es, es más habitual, pero no es, tampoco es infrecuente encontrarse con mordidas abiertas posteriores. Y ahí está comprometida la trituración y la molienda de los alimentos sólidos. O sea, si no tienes contacto entre los molares, no puedes triturar y moler. O sea, imagínate cómo condiciona la alimentación de En una algunos persona. niños no son conscientes. No se da la inmensa mayoría. Es más, yo tengo que decir que en casa del herrero, cuchara de palo. A mi madre le faltan piezas dentales y no hay manera de convencerla de que se ponga implantes. No le duele, Ya, ya está. ya, los mayores. Sí. Y, y por más que le explico lo importante que es Es muy poder importante. contar con toda la... A mí me derivan cuando ya han pasado por odontólogos, ¿vale? Y van a hacer una ortodoncia. Ni siquiera me hablan de ortodoncia funcional por norma. Aquí sí hay una especialista que habla de ortodoncia funcional, gracias a Dios. Pero es en ese momento donde, uy, parece que hay deglución atípica. Y todo porque uno de los signos es la protusión lingual. Si no, cuela. Ya, pero deglución atípica también es una lengua baja con una hiperfunción de la Madre mía, sí. musculatura peribucal. Ahí no hay producción lingual. Ahí incluso podemos ver o nos podemos encontrar que ni siquiera hay empuje lingual de los dientes. Sin embargo, es una deglución atípica porque cuando estamos tragando los labios deben de estar relajados, no tienen por qué intervenir. Es la lengua la que debe producir un sellado, retener el alimento y propulsar el bolo hacia atrás. Es la lengua la que se tiene que encargar de recoger, bueno, lengua y bucinadores, de recoger las partículas de alimentos que vamos triturando y juntarlas en el centro de la lengua para que sean de fácil control. Entonces, una deglución atípica también es esto, aunque no exista empuje o interposición lingual, aunque no sea tan llamativo. Y esos casos a mí me preocupan mucho porque si no deforman los dientes, pues son casos que muchas veces se pueden quedar sin tratar porque no son derivados. Es que se cuelan. Si no pasa por ahí porque no hay un mal posicionamiento de la arcada o de los mismos dientes, ¿no? Cuelan. Entonces, un paciente, no, una persona no sabe que tiene esa dificultad. Come así porque además forma parte de su normalidad. ¿Vale? Exactamente, bueno, el comer es que Y es eso algo puede afectar a la salud, comer, ¿cierto? son automáticas, uno no piensa qué tiene que hacer para respirar o para masticar o para tragar, simplemente lo hace y punto. Nuestro cerebro ya tiene eso, esa secuencia de movimientos preprogramada, la hemos aprendido bien chiquitos. ¿Y cuánto afecta a la salud ese tipo de patrones o esas dificultades? Pues afecta muchísimo. Para empezar, la posición de la lengua pues determina el equilibrio de fuerzas musculares en la cara. Pero yo me iría mucho antes. Ya te digo que yo me iría a la forma de respirar y a la masticación. Tú sabes que cuando masticamos, el patrón de masticación ideal es el bilateral alterno. Hay un porcentaje elevadísimo entre la población de masticación unilateral predominante. ¿Y qué ocurre? Que el crecimiento del maxilar y de la mandíbula depende mucho de la masticación. Por ejemplo, el lado de trabajo, que es el lado donde estamos masticando, pues fomenta o favorece que la mandíbula crezca desde atrás hacia adelante. Fomenta el crecimiento posterior. Y el lado de balanceo, que es donde no está el alimento en ese momento, está estimulando, está recibiendo estímulos
para que el paladar crezca de forma transversal, a lo ancho. Si yo no tengo una masticación bilateral alterna, se puede ocurrir que mastique solamente por un lado. Ahí vamos a tener una serie de anomalías que nos pueden durar toda la vida si no hacemos nada al respecto, y que pueden realmente causarnos problemas de salud importantes. Aquí ya influye la postura. O sea, si yo tengo un lado de trabajo que está trabajando más que el otro, valga la redundancia, la anatomía se va a modificar. Toda la musculatura de ese lado de trabajo va a estar mucho más tonificada que la del lado de balanceo. Las ramas mandibulares van a crecer de forma simétrica. Voy a tener una rama mandibular más larga que otra. ¿Qué ocurre con eso? El cóndilo en la articulación de la mandíbula va a estar mucho más retraído, va a hacer más presión. Y va a comprometer al trigémino. Vamos a poder tener problemas de compresión nerviosa. Casi todo el mundo habrá oído hablar del un famosísimo dolor que es la neuralgia del trigémino, que se habla mucho y no sabemos bien qué es, pero duele mucho. Pues un problema de masticación puede acabar generando eso. Pero es que muchísimas cefaleas, muchísimas migrañas vienen por aquí, vienen por un problema en la masticación. Luego, el cuerpo es un todo. Y la medicina se ha ido especializando, y con la especialización hemos olvidado que el cuerpo es un todo. La especialización es fundamental, pero necesitamos un enfoque holístico. O sea, necesitamos entender que lo que ocurre en los pies afecta a mi boca, y lo que ocurre a la boca afecta a los pies. Entonces, si pensamos en todas las cadenas musculares que conforman nuestro cuerpo, si yo estoy haciendo trabajar a una parte de mi sistema estomatognático, si solamente están trabajando los músculos masticatorios de un lado, ¿qué va a ocurrir? Que mis músculos cervicales van a empezar a adaptarse. Y eso significa que voy a tener una simetría también en los músculos cervicales. Y voy a empezar a compensar. Y voy a elevar más un hombro. Y ahora voy a compensar moviendo la cadera. Al final podemos llegar incluso a ocasionar una desviación de columna. Eso, digamos, en el plano frontal. Pero tú fíjate, si yo tengo una cabeza colocada así, mira dónde queda mi mandíbula. Y así no puedo masticar bien. O sea, postura y masticación tienen mucho que ver. En realidad la postura tiene que ver casi con información. Pero volviendo al tema, tendríamos que centrarnos en la masticación y en la respiración antes que en la deglución. De hecho, ya te digo que lo habitual es que estén alteradas las tres funciones. Y a lo mejor a veces alguna más, alguna secundaria. Puede haber pues alguna compensación articulatoria, o puede haber patología vocal, también por un problema de mal posicionamiento lingual, o un problema de respiración bucal. Te quiero preguntar, una de las funciones, que es la succión, ¿vale? La succión. Sin entrar en juicios morales, porque no es el objetivo ni es el tema, de lactancia materna, lactancia natural o alimentación artificial con biberón. Los beneficios de la lactancia natural en el crecimiento de los maxilares y los huesos del cráneo no los da el biberón. Por favor, confírmame eso. Absolutamente confirmado, por muchos motivos. Si nos fijamos en un bebé,
nos damos cuenta de que tiene una mandíbula muy pequeñita con respecto al resto de los huesos de la cara. Esa forma tiene un porqué, como todo en la naturaleza. Y es que si tuviésemos ya una mandíbula del mismo tamaño que los huesos del cráneo, pues la lactancia sería complicada. Sin embargo, con una mandíbula más pequeñita, en la adaptación de la boca del bebé al pezón de la madre es perfecta. ¿Qué diferencia hay con el uso de biberones? Para empezar, no existe en el mercado ninguna tetina que se asemeje lo más mínimo al pezón materno. Cada vez hay marcas que van sacando mejores tetinas y que cuando no es posible la lactancia materna, bueno, pues podemos recomendar algunas tetinas. Yo no soy experta en lactancia, también lo digo. Para ello te recomiendo un directo con Meli Mataraxo, que es una compi de cántabra, de Santander. Pero a nivel miofuncional, ¿qué ocurre? Que cuando un bebé está amamantando, tiene que hacer trabajo muscular y tiene que hacer movimientos mandibulares. Con un biberón no tiene que hacer ni una cosa ni otra. Y esos movimientos mandibulares y ese trabajo muscular es lo que estimula el crecimiento craneofacial. Entonces, siempre que sea posible, lactancia materna. Siempre que sea posible. Las tetinas, si las podemos eliminar, pues... favorece el trabajo que hace muscularmente, el crecimiento del hueso es importante y luego el patrón, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos patrones de lateralización y rotaciones de mandíbula. El patrón de apertura y cierre es un patrón patológico. De hecho, lo necesitamos únicamente para morder, cosa rarísima a día de hoy, porque no sabría decirte la última vez que yo vi a un niño morder una fruta que no fuera blanda, una manzana. O sea, yo siglos sin ver morder a un niño una manzana, incluso adultos. Es verdad, porque no hacemos tanto trabajo, ¿eh? Vale, pues es que hace poco subí un reel y no es algo que diga yo, es algo que muchos odontólogos dentro de la corriente funcional de la odontología dicen desde hace décadas. Y es que la alimentación actual de nuestra sociedad pues nos ha creado muchísimos problemas a nivel estomatonático, pero muchísimos problemas. Yo no sé si hay más especies animales que tengan maloclusiones dentales. No sabría, yo creo que no, que somos los únicos. Y nuestros ancestros no tenían. Podrían tener estéticamente unas bocas imperfectas, pero desde luego no tenían los problemas que tenemos en la actualidad. Y viene dado por la alimentación y por el miedo. Viene dado por el miedo, porque nos da miedo dar de comer, dar alimentos sólidos a los bebés a los peques de 1 año, cuando ya tienen dientes. Sí, yo no recuerdo a mi abuela combatidora. No la recuerdo no porque era bebé, quiero decir, pero seguramente que no estaba la Turmi, y menos la Thermomix. No existía. La Thermomix ha hecho muchísimo daño. Y el pan Bimbo. Que el pan Bimbo no trabaja nada algunas veces. Bueno, vamos a dejar el pan de molde. Cortamos lo de la marca. Fíjate, has dicho lo de los perfiles, porque últimamente he visto muchos niños con un maxilar inferior muy chiquitito, con un maxilar superior muy grande, ¿vale? Con un perfil muy así. ¿Se ve? Sí. Muy retrógnata. Vamos a por el chupete, etcétera, etcétera. Pero adultos también, que forma parte de su normalidad, porque luego cuando a las madres les preguntas ¿cómo comen? Y te dicen, come bien. Y dices, no, el paladar no. Quiero decir, el gustito no. ¿Cómo mastica la comida? ¿Cómo
¿Cuál es su patrón de alimentación? Bueno, es que yo estoy observando como su papá, me contestan, como su papá, o como su mamá, o como su tía, o como... en la cara que tiene, es como alguien de la familia. Entonces normalizan todo ese tipo de mordidas y de patrones, ¿vale? De perfiles que son disfuncionales. Exacto. Y yo ahora lanzo una pregunta. ¿Realmente es genética? Es que este niño tiene ya predeterminado que tenga una retrognatia. No es habitual. La retrognatia suele ser un síntoma que suele estar dentro de un cuadro sindrómico. La retrognatia no es algo normal en la naturaleza. Lo que sí es normal es que tratemos a nuestros hijos o hagamos con nuestros hijos lo que nuestros padres hacían con nosotros. Y si mi madre me daba todos los días un bocata de jamón para merendar, pues es más probable que yo le dé a mis hijos un bocata de jamón para merendar. Sin embargo, si estoy habituada desde niña a comer, a ver cómo lo digo sin decir marcas, pues pastelitos blanditos o pan de molde con cosas muy blandas de fácil masticación, pues lo normal es que yo a mis Sí. hijos les dé lo mismo. Entonces tenemos que preguntar eso. Vemos que un niño pues tiene un perfil, un patrón de crecimiento muy parecido al biotipo del papá o de la mamá, tendríamos que preguntarles, ¿y tú qué comías de pequeño? Porque probablemente sea una repetición de malos hábitos, más que es cuestión de genética, no es que yo nací con la mandíbula así y mi hijo tiene la mandíbula como yo. Yo apostaría que no, porque los casos de problemas esqueletales son mucho menos frecuentes que los casos de problemas funcionales. Quiero decir con esto que hay veces que nos encontramos con una mordida abierta y cuando el ortodoncista hace un estudio, hace una cefulometría, ve que la dirección de los huesos no permite una mordida cerrada, sin cirugía me refiero. Pero estos casos son los menos frecuentes. Normalmente todas estas maloclusiones suelen estar relacionadas con distintos hábitos orofaciales y no siempre con parafunciones. Es cierto que el uso de tetinas, el uso de chupete, la succión digital, el Los morderse las bolígrafos. uñas, morder las cosas, un montón de hábitos parafuncionales que pueden considerarse lesivos, tienen mucho que ver. Pero yo me he encontrado casos donde existían alteraciones orofaciales sin parafunciones asociadas. O sea, simplemente por los hábitos de alimentación o masticación. Y ahí bueno, tenemos todavía un camino por delante, pero yo cada vez encuentro más odontólogos, odontopediatras y ortodoncistas que trabajan codo a codo con logopedas que tienen entre el personal de sus clínicas dentales Sí. a logopedas, que espero que sea la norma y no la excepción dentro de no mucho tiempo. Y bueno, tienen la idea de que función y forma van de la mano. Aquí muchas veces cuesta discernir qué fue antes, el huevo o la gallina. O sea, ¿es un problema de forma lo que ha alterado la función o es la función lo que ha alterado la forma? Y ahí tenemos que diferenciar entre deglución disfuncional y deglución adaptada. Me explico. Supongamos que un niño nace o una persona nace con un paladar extremadamente estrecho y profundo, un paladar súper natural, se puede dar el caso. En ese caso,
pues la deglución que vamos a tener es una deglución adaptada. ¿Por qué? Porque seguramente la lengua, bueno, la deglución y la respiración y todas las funciones, porque la lengua no va a poder posicionarse correctamente. Entonces, es importante que nos acostumbremos a llevar a revisiones al odontopediatra, y no estaría de más hacerlo también con un logopeda miofuncional, pues a los niños desde que empiezan a comer sólidos. Y ojo, los sólidos los tenemos que introducir de forma temprana, no estamos hablando de darle trozos de carne a un niño de 1 año, un bistec de ternera, pero sí es importante que empiecen a masticar cuanto antes, en el momento que tienen dientes para poder hacerlo, y que prevengamos mejor que rehabilitemos. Cierto, cierto. Afortunadamente cada vez hay más especialización y también más investigación sobre las patologías del sistema estomático, ¿vale? Del aparato estomático. Incluso vamos encontrando poco a poco también más ortodoncistas funcionales, que van mucho más allá de la estética, ¿vale? Eso yo creo que todavía queda camino, pero afortunadamente, y también entienden el trabajo multidisciplinar, el papel que tiene el logopeda Ajá. en toda esa ortodoncia que se hace. Pero claro, insisto, es casi que el principio de nuestro directo, que vienen un poco con el tema de la estética y por ahí se descubren cosas, pero que cuánta población tendremos dificultad en la deglución y no sabemos, ¿vale? Yo tengo un problema, Pepa. Yo voy por la Así calle y voy de forma inconsciente, yo voy mirando a la gente a la boca. Y me fijo en las lenguas cuando hablan, y estoy en un restaurante y no puedo evitar el mirar a la gente comer. Y alguna vez me han dado ganas, que por supuesto he reprimido, pero me han dado ganas de acercarme. Beatriz, la intervención que requieren estos casos es terapia miofuncional. Imagino, en un restaurante, perdona, mira, te quiero decir, no, pero sí, sí. Es que estoy observándote No me conoces el de nada. carrito. ¿Qué estás viendo? Bueno, me lo ahorro, pero es súper entretenido. Un logopeda es un parque de atracciones para alguien con Hay poco. algo que quiero que quede claro, que el tipo de intervención requiere la deglución atípica, y una cosa que vi el otro día en tu perfil, que me encanta tu perfil, las publicaciones que haces, de en qué momento es adecuado, Muchas gracias. en qué momento espera poner la ortodoncia a un niño. A ver, aquí tenemos que hablar de ortodoncia interceptiva, que es preventiva y se utiliza en edades tempranas, o de ortodoncia correctiva, que es la que se utiliza una vez se ha completado la dentición permanente. La costumbre o la norma todavía, lamentablemente, suele ser incluso el esperar a que esté toda la dentición permanente para empezar con una ortodoncia. Pero porque la sociedad en general desconoce que se puede prevenir muchísimo antes pues las maloclusiones dentales o todos estos problemas de los que estamos hablando. Bueno, es que necesitaríamos quizás 2 o 3 directos, porque da para mucho. Entonces está la ortopedia dentofacial y está la ortodoncia interceptiva. No son exactamente lo mismo. Si quieres otro día podríamos hablar con algunos especialistas. De hecho, hay una comunidad que son los ortodoncistas y lo llaman los sin aparato, pero se pueden hacer grandes cosas y prevenir incluso sin aparatología. Por ejemplo, con un tallado selectivo en un niño de 3 añitos. O sea, si tú tienes un problema de frote oclusal,
niños pequeños, pues haciendo un tallado selectivo, eh, puedes solventar el problema y puedes prevenir muchísimas cosas. Las visitas al odontopediatra tienen que ser tempranas, sino para ver si tenemos, solamente si tenemos o no tenemos caries. Es importante el ir observando si un niño va adquiriendo los patrones funcionales adecuados. Si está masticando bien, si está respirando bien, eh, si está deglutiendo bien, aunque la deglución, digamos, la detectamos, o la anomalía de la deglución la detectamos algo más tarde, pero es fácil observar si un peque está masticando bien o no está masticando bien. Ya te digo que Las comidas que salen por la hay niños cara. que, claro, eso es un problema y es un problema que va a tener repercusiones pues ya no en la etapa pediátrica, sino en la adolescencia y en la etapa adulta. Una persona o un niño que respira mal, que respira por boca, oye, pues si no hacemos nada, pues puede que sí o puede que no, pero a lo mejor llega a los 50 años y se encuentra con que tienen SAOS. Porque no todos los respiradores orales van a tener SAOS, pero la inmensa mayoría de personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño, estas personas que necesitan una mascarilla para dormir por las noches, pues cuando haces una anamnesis y una evaluación, te das cuenta de que sí son respiradores orales. Entonces, tenemos problemas de migrañas y cefaleas, problemas de oído, problemas cervicales, problemas de columna, problemas patológicos. Fíjate la cantidad de problemas respiratorios, la cantidad de problemas que nos puede traer el no respirar, masticar La y tratar conclusión bien. sería unas funciones ordenadas, un sistema estomático ordenado. La conclusión sería buscar el equilibrio. Un sistema estomatológico equilibrado, pues no significa que te vaya a aportar una salud de hierro, pero desde luego va a contribuir mucho a que tengas una buena salud bucodental y general, una buena salud digestiva, una buena salud ósea, en general Me encanta hablar una buena contigo, salud. me encanta. Beatriz, ahora en tu actual faceta profesional, esta etapa nueva tuya profesional, cuéntanos un poco porque estás mucho más volcada en la formación, ¿cierto? Sí, sí, bueno, digamos que he pasado de la práctica clínica exclusiva a empezar a hacer formaciones. Tú ya darás feedback de qué tal son las formaciones. Formaciones prácticas. He empezado con cursos a modo de videotutoriales, porque yo en 25 años he hecho muchísimos cursos, pues algunos posgrados, otros son monográficos, eh, y yo que me jacto de ser una persona a la que le gusta estudiar. A mí me encanta estudiar, si es que soy un poco friki yo. eh, me he encontrado con que, bueno, llegabas a un curso y tenía la teoría, pero estamos perdiendo el tiempo. Si tenemos 10 horas de curso, ¿por qué estamos hablando de embriología? ¿Por qué estamos hablando de conceptos de anatomía? Si esto ya lo sabemos, o deberíamos saberlo, pero es nuestra responsabilidad el saberlo. Yo no concibo que un logopeda especialista en motricidad orofacial no tenga control de anatomía, Biología. fisiología y o sea, no lo concibo. No es algo que me tengan que enseñar en un curso monográfico. Eso ya tenía asignaturas específicas en la carrera
y está la inquietud de cada uno. Entonces mi idea era el crear, o mi idea es el crear formaciones en las que te explico cómo hago yo las cosas y el por qué. ¿Por qué las hago? Si hacemos este ejercicio, ¿por qué hacemos este ejercicio con el paciente? Porque lo considero algo fundamental y tengo la necesidad, me encantaría el poder estar de tú a tú con los logopedas. De hecho, ofrezco sesiones de mentoría de uno a uno, porque creo que es algo muy necesario en esta profesión nuestra. Si no nos ponemos a trabajar, vamos a hacer ejercicios, todos los que veo en los libros que tengo en mi biblioteca, pero al final el paciente mejora y ni siquiera tú sabes por qué. Entonces, pues las formaciones que voy a ir diseñando, todas relacionadas con la motricidad orofacial, por supuesto, pues tienen ese carácter práctico. Y por otro lado, no he dejado la intervención, pero he desarrollado programas de acompañamiento, tanto para adultos como para niños, programas de acompañamiento para la reeducación de Qué funciones bien, faciales. muy bien. Eh, Eso es una batalla que tengo por delante, porque la mayoría de personas que te llaman dicen, no, yo quiero llevar al niño a logopeda. Eh, y lo lógico, ya el niño viene a logopeda. El problema es que si viene a logopeda una vez por semana, pongamos, y ya está, pues va a aprender lo que yo le enseñe divinamente, pero no se van a producir cambios. Si no hay un entrenamiento de base, si no hay suficientes repeticiones y suficiente intensidad, no vamos a cambiar esos patrones que mencionábamos al principio, que tenemos grabados, que no tenemos que pensar en hacer. Y si yo quiero cambiar un patrón que está mal por otro patrón que está bien, pues necesito intensidad, repetición Sí, y repetición. Y muchas veces dejamos en manos del logopeda, bueno, yo te dejo al niño aquí una vez por semana y hoy que bien me lo hace todo. Vale, pero yo me haber un sentía muy compromiso mal por parte de la familia. porque yo decía, te doy el alta y te paso a revisión, porque ¿qué sentido tiene que tenerte en la consulta una semana y otra y otra y otra y otra? Si me lo hace perfectamente aquí conmigo, ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero luego llega a casa y no lo hace. No le veía Yo mucho, firmo con ellos mucho un sentido. contrato para que en casa Entonces, haya un compromiso, incluso con el propio menor, un contrato, pero no siempre funciona. Entonces, no hay compromiso. yo también, claro, yo también he hecho contratos de contingencia, pero no funciona. Entonces, yo ahora ofrezco un programa a partir de una evaluación, siempre un programa personalizado, y la familia o el paciente adulto, cuando es el caso, tiene su programa disponible y lo tiene organizado y tiene sus sesiones conmigo y vamos controlando. Y además yo puedo hacer un seguimiento inmediato. O sea, según el paciente está registrando en la nube las dificultades que tiene con un ejercicio, yo puedo perfectamente estar al mismo tiempo revisando lo que el paciente anota. Entonces es un cambio, digamos, con un cambio muy radical en cuanto al abordaje de este tipo de alteraciones y supongo que llevará su tiempo. Pero bueno, lo cierto es que está dando muy buenos resultados con los Qué pacientes y familias con los bueno. que estoy trabajando. Beatriz, sabes que podríamos hablar otro día y otro día de otro tema y otro día de otro tema de la logopedia, que me encanta hablar contigo. ¿Sí? Vale. De respiración oral, de hábitos, de cómo tenemos que mirar
pues cómo valorar si nuestros hijos o nosotros mismos estamos masticando bien. Ya te digo que tema da para 6 o 7 días así sin parar. Bueno, me da mucha alegría hablar contigo y de verdad que te agradezco muchísimo que me hayas aceptado la invitación para hacer este directo y es un honor para mí, de verdad, una profesional como tú, con tanto tiempo de carrera profesional y tanto sabes y que has investigado, que te has formado, ¿vale? Cuanto más aprendes, más cuenta te das de lo Sí, poco que es un sabes. poco así, pero ¿qué hacemos? Al final es nuestra profesión y nos gusta, somos un poco frikis y un poco de más quiero saber más y qué hay más actualizado sobre esto. Pero bueno, que sepas que al final el directo se está escuchando con el sonido de los pajaritos y está quedando perfecto, muy primaveral y ha quedado muy bien. ¿Vale? Sí, aprovecho que estoy en casa de mi madre en Córdoba y aprovecho mayo cordobés, ojo, que empieza la feria y no está haciendo demasiado calor para todo el Qué que quiera venir. suerte, es precioso, es precioso. Que están Yo invito a cantando los mucha gente que no lo pajaritos. conozca a que lo haga. Ya ves tú, Córdoba está súper bien comunicada incluso. Que te doy las gracias y te mando un beso y un abrazo muy fuerte así virtual, ¿vale? Lo que necesites, yo sé que estás ahí para cuando yo necesito. Beatriz, mira esto, ¿vale? Siempre Bueno, que un quieras. abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti por la Para mí invitación. es un honor estar contigo. Gracias, gracias. Adiós. Chao.